En Perú, si caminas por un pueblo o una ciudad, seguro te toparás con algún vestigio de nuestra historia. Huacas, momias, cerámicas, caminos inca y mucho más. Contamos con alrededor de 20.000 sitios arqueológicos descubiertos y registrados en todo el país. Estos lugares están llenos de inspiración, arte, historia y leyendas que vale la pena conocer, y la tecnología es desde hace años la mejor aliada para hacerlo. Por eso hoy en Todo Tecno exploramos con tecnología de punta nuestro rico pasado. Cuando imaginamos una excavación, se nos viene a la cabeza la imagen de Indiana Jones utilizando un pincel para desenterrar cuidadosamente algún resto arqueológico. Pero además del pincel, los arqueólogos de hoy utilizan tecnología de punta, como la fotogrametría digital, los drones o el escáner láser 3D, que nos permiten registrar, estudiar y proteger mejor las huellas de nuestros antepasados. Mientras más preguntas nos hagamos, más tecnología nos demanda la investigación. ¿Cuáles son los avances tecnológicos más notables en favor de la arqueología? Conozcamos algunos en la siguiente nota. Al igual que las otras ciencias, la arqueología se ha transformado y ahora incorpora dispositivos tecnológicos para estudiar con mayor precisión los hallazgos considerados vestigios de la actividad humana. LiDAR aéreo. Son las siglas en inglés de Laser Imaging Detection and Ranging. Esta tecnología comprende un escáner láser transportado en un avión o helicóptero que va volando con pautas predeterminadas, incluyendo altitud, trayectoria y velocidad. Dispara millones de rayos láser cada 4 segundos, que rebotan y son recogidos en forma de datos. Los datos obtenidos permiten generar un modelo tridimensional del terreno que determina con gran precisión la posición de las estructuras, objetos y elementos del paisaje que se encuentran en la zona. Lo interesante de esta tecnología es que acorta el tiempo de investigación de los arqueólogos y también localiza restos arqueológicos sin necesidad de dañar el patrimonio cultural. Existen varios ejemplos de proyectos arqueológicos que se han beneficiado con el uso del LiDAR. Uno de los más famosos es el sitio de Angkor Wat en Camboya, donde un equipo internacional mapeó 370 kilómetros cuadrados alrededor de este lugar de una manera muy detallada. El estudio tomó menos de 2 semanas y reveló trazos de templos desconocidos, así como una elaborada y completamente inesperada red de bulevares ceremoniales, diques y lagunas artificiales. En 2016, el arqueólogo Roland Fletcher de la Universidad de Sydney y director del proyecto Grand Angkor utilizó esta tecnología en el santuario histórico de Machu Picchu, logrando, a través de imágenes aéreas y tridimensionales, descubrir indicios de edificios incas que no habían sido descubiertas. Además de Machu Picchu, también se usó el LiDAR en el Parque Nacional del Río Abiseo, donde se encuentra el Gran Pajatén. Fotogrametría. En las zonas donde existe poca vegetación se puede utilizar esta tecnología que a través de drones permite realizar modelos digitales de las zonas arqueológicas. Estos mecanismos son la base sobre la que se realizan estudios más profundos de interpretación y exploración, donde la información se vincula a sistemas de investigación geográfica. Una vez que se tiene el modelo generado por los mecanismos tecnológicos, se realizan ahora sí salidas de exploración con más posibilidades de reconocer las características de la zona. Así, los arqueólogos del presente promueven un estudio menos invasivo y agresivo que permite obtener resultados más exactos. Georradar. Utiliza ondas de radio de alta frecuencia que atraviesan la superficie de la Tierra.
choca con los objetos y estructuras que hay debajo y rebotan en un receptor sobre el suelo que registra estos patrones. Esta tecnología reduce hasta en un 99% el grado de incertidumbre al momento de realizar una intervención arqueológica tradicional. Ya común en la geología, los arqueólogos han ampliado su uso en los últimos años. Como vemos, las nuevas tecnologías están ayudando a los arqueólogos a descubrir más vestigios de nuestra historia y por ende a hacer mejores estudios. El registro o documentación en campo, cuando se explora un sitio arqueológico, es el rubro donde la tecnología ha avanzado a pasos de gigante. Por ejemplo, existe una tecnología llamada LiDAR, por sus siglas en inglés, que usa la luz láser para ofrecer un mapa en 3D del sitio. Son pocos, ojo, los profesionales que usan esta y otras tecnologías para revelar lo que la geografía y el tiempo esconden. Uno de ellos es el arqueólogo Luis Jaime Castillo, quien nos contará más acerca del LiDAR y otras tecnologías que vienen usando los arqueólogos en la actualidad. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que el día de hoy tenemos que abrir la mente de todos los televidentes cuando decimos que sí, efectivamente, la tecnología se aplica a la arqueología, Luis. Bueno, mira, la arqueología es una disciplina bien particular porque nosotros somos responsables de todo lo que pasó, vamos a decir, antes de que llegaran los europeos acá. Ajá. La arquitectura, la agricultura, la irrigación, las plantas, los animales, absolutamente todo, ¿ya? Y por lo tanto necesitamos trabajar con gente que sepa de eso, de agricultura, de irrigación, de animales, etcétera, ¿no? Entonces, para la arqueología trabajar, digamos, multidisciplinariamente y con científicos de muchas áreas es lo natural. Y un tema fundamental en cualquier trabajo científico es la documentación. O sea, tú no puedes estudiar algo que no ha sido documentado, que no sabes qué características tiene, cómo es, ¿no es cierto? Entonces, siempre hemos tenido un interés en técnicas que nos permitan capturar información, ¿ya? Y una de las cosas que ha sido un sueño para los arqueólogos toda la vida es poder tomar fotos desde el aire, ¿okay? Y hace como 10 o 15 años se desarrollaron estos aparatitos que ahora todo el mundo conoce, los drones. Claro. ¿No? Entonces tú pones un dron en el aire, le pones una cámara de fotos y tomas fotos, ya está, tomas video. Luego resulta que tú puedes cambiar esa cámara, ¿ok? Y comenzar a hacer cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, una cámara de fotos toma fotos. Le pones una cámara térmica y ya no toma fotos, sino toma las diferencias de temperatura. Le pones una cámara multiespectral y ahora lo que hace es mira los colores. Y le pones una cámara que lo que hace es emite un haz de láser, eso se llama LiDAR, y te va a producir lo que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Claro, excelente introducción además para entender de dónde viene, ¿no es cierto? Y cómo llegamos al LiDAR. Esta tecnología que se usa propiamente en la arqueología y que ayuda, pues como has dicho, a documentar datos, ¿en qué consiste, no? ¿Cómo es que se utiliza esta luz láser? ¿Y qué tipo de información entrega al arqueólogo y a su equipo? Mira, el LiDAR lo que hace simplemente es emite millones de haces de láser, como disparos pequeñitos, ¿no? No te pueden hacer daño ni nada. Y esos simplemente van derecho hasta la Tierra y rebotan. Y entonces el LiDAR los emite y luego capta el rebote, ¿ya? Y mide la distancia, nada más, ¿no? Lo que pasa es que lo hace millones y millones de veces, ¿no? Entonces, si tú lo echas sobre un terreno, lo que va a hacer es, esos rebotes te van a dar la forma que tiene el terreno. Pero cuando tú tienes árboles encima de un terreno, lo que va a ocurrir es que los haces de láser se van a colar entre los huequitos que hay entre las hojas y van a colarse entre ellos y ir de frente hasta digamos, la superficie y rebotar. Entonces tú tienes una imagen que tiene tanto los árboles como la superficie del terreno debajo, ¿no? Que es donde están las huacas, que es donde están los templos, que es donde están los restos. Entonces lo que vas a hacer es, vas a borrar los árboles, los vas a borrar y te vas a quedar solamente con la superficie, ¿ok? Entonces, en las zonas del mundo donde esto ha funcionado ya, por ejemplo, en México, en Guatemala, en Camboya, que son zonas que tienen bosques y debajo de los bosques hay un montón de estructuras, lo que haces es, pasas el LiDAR, ¿no es cierto?, borras los árboles y puedes ver lo que está debajo, ¿ok? Lo que es increíble, porque eso no lo podíamos hacer antes, ¿te das cuenta?
Entonces, claro, lo puedes usar en cualquier terreno, no tienen que haber árboles para que el LiDAR sirva, porque lo que el LiDAR te va a dar son millones de puntos, ¿no? Y esos puntos son el relieve, pero cuando hay árboles son mucho más interesantes porque lo que haces es puedes ver lo que está debajo. Claro, leía un artículo, Luis, sobre exploraciones en Centroamérica y ese artículo mencionaba que gracias a este tipo de tecnología, al LiDAR, uno podía hacer una exploración que sin este tipo de tecnología hubiese tomado entre 15 y 20 años. ¿Esto es correcto? Claro, tú puedes hacer ese trabajo tratando de hacer topografía entre los árboles y demora un montón de tiempo, es peligroso y además es intrusivo porque tú te metes ahí, ¿ya? Entonces, con esta técnica no tienes que entrar, pasas un helicóptero generalmente, y ahora, eso es lo que es interesante para los arqueólogos, ya ni siquiera un helicóptero, pasas un dron que tiene un pequeño LiDAR, ¿no? Y ese pequeño LiDAR te da como respuesta qué hay, ¿no? Entonces, ya lo hemos probado, ¿no? Y nos preguntamos, Luis, también sobre las limitaciones que podría presentar esta tecnología. Ahora que nos hablas de exploraciones, de selvas, de ese carácter tan positivo que tiene de ser no invasivo, ¿funcionaría para todos los espacios? Bueno, mira, la principal limitación solía ser el costo, porque es muy caro usar un LiDAR grande de verdad. Necesitas un helicóptero grande, el aparato es multimillonario. Entonces, muy poca gente podía usar eso, ¿ya? Ahora, con el asunto de que hay unos LiDAR para dron, evidentemente los costos han bajado muchísimo. Evidentemente no tienen la misma cobertura. Y lo segundo es que a veces la vegetación es tan densa que no hay huequitos a través de los cuales se pueda colar el LiDAR. Entonces simplemente no puedes llegar a ver el terreno, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, nos ha pasado en Machu Picchu, alrededor de Machu Picchu. La vegetación en algunas zonas es tan, pero tan densa que no hay ni un solo hueco por el cual se cuele el LiDAR. Pero en Cuela, por ejemplo, donde hicimos otro proyecto con un profesor de la Universidad de Brown, ¿no? Ahí sí funcionó perfecto, ¿ya? Entonces le quitamos todos los árboles a Cuela y podíamos ver todas las estructuras que estaban debajo. Increíble. Y ya que nos acercas a nuestra realidad, ¿no es cierto? Nos hablas de Machu Picchu y de Cuela. A nivel nacional, ¿qué tanta tecnología estamos utilizando en el ámbito de la arqueología? Mira, en realidad muchísima, porque como te decía, la gente que se dedica a hacer antropología física, bioarqueología, trabaja con biólogos, con físicos, con químicos, con nutricionistas. La gente que se dedica a hacer arquitectura, por ejemplo, estudiar la arquitectura, trabaja con arquitectos, con ingenieros, trabaja con todo tipo de especialistas. Es decir, usamos tecnología prácticamente en todo lo que hacemos, ¿no? Otra, por ejemplo, en la que yo estoy muy involucrado es el tema del modelamiento tridimensional. Es decir, antes nos conformábamos con tomar una foto, pero ahora podemos tomar varias fotos y con esas fotos hacer un modelo 3D de cualquier cosa, desde un objeto, por ejemplo, un objeto de cerámica, ¿no? Hasta una ciudad del tamaño de Machu Picchu, ¿no? Usando cámaras de foto, usando diferentes cámaras térmicas, usando lo que sea, ¿ya? Entonces, este asunto te lleva a que ya no solamente tienes imágenes, sino que esas imágenes se convierten ahora en modelos tridimensionales, que son súper precisos y son súper detallados. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que tienes ahora es la capacidad de literalmente crear una copia tridimensional de cualquier objeto, cualquier sitio, cualquier contexto arqueológico para estudiarlo luego de una manera virtual, ¿ya? Y esto en arqueología es súper importante porque la arqueología es por naturaleza destructiva. Es decir, cada vez que yo termino de excavar algo, lo he destruido, lo he desmantelado. Entonces, la necesidad de documentar es muy importante, ¿sí? Y ahora podemos documentar en 3 dimensiones y crear literalmente un modelo virtual de aquello que hemos excavado. Por ejemplo, una tumba, una ciudad, ¿no es cierto? Y luego procesarla, analizarla en la computadora literalmente a partir de ese modelo tridimensional que hemos hecho. Esto también lo podemos emplear para proteger el patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque yo voy a un sitio que está amenazado por una invasión, por la extensión de los campos de cultivo, lo modelo tridimensionalmente, sé exactamente cómo es y dónde está, vuelvo dentro de algún tiempo y si ha habido cualquier variación, si alguien se ha metido, si le han cortado una pared. Entonces el tema de la documentación rigurosa de las cosas, de los sitios, es sumamente importante, no solamente para entenderlos, investigarlos, sino para protegerlos.
Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Definitivamente nos has abierto la mente, ¿no? Y ya no tenemos seguramente esta visión limitada de la arqueología, de las exploraciones, sino que entendemos que muchas herramientas tecnológicas funcionan para lo que muy bien has descrito, la documentación y la protección de nuestro pasado, de nuestra historia. Muchísimas gracias, un placer conversar contigo. Un placer. Hacemos una pausa, no te muevas, regresamos con mucho más aquí en Todo Tecno. En la segunda mitad del siglo XX, la ciencia y la tecnología han sido definitivas para poder incorporar a la arqueología una serie de ciencias auxiliares. La física, por ejemplo, realiza los análisis de radiocarbono 14 y también los avanzados análisis de estroncio y colágeno para conocer exactamente la dieta que consumían los pobladores de la antigüedad. Tenemos con nosotros a la doctora Sonia Guillén. Ella es antropóloga forense, directora del Centro Malque Amazonas y una de las principales expertas en momias de nuestro país. Y por supuesto estamos orgullosos, felices de tenerla en este programa. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Pues bien, contenta de poder conversar sobre un tema que es fascinante y que realmente incorpora no solamente un ángulo como la arqueología, que realmente está enfocada a las ciencias sociales, sino que está integrada a todas las ciencias, ¿no? Desde una manera de múltiples miradas, múltiples formas, como mencionabas, la química, la física, la biología, la microbiología, la biología molecular, ahora están aportando mucho a nuestro conocimiento. Y este enfoque multidisciplinario, Sonia, hay que decirlo, hace uso además de distinto tipo de tecnologías y herramientas, ¿no? Algo que para nuestros televidentes puede ser nuevo quizá, porque claro, piensan en arqueología y de inmediato pueden hacer el paralelo en lo artesanal, en la exploración, pero nos perdemos de vista este otro gran componente, ¿no? Así es. Y por eso es que los arqueólogos ahora tenemos que tener distintos sombreros, ¿no? En algún momento podemos trabajar desde un ángulo muy conectado a la geología, a la biología, a la física, a la química, y por eso también tenemos que trabajar en equipo, porque requerimos del auxilio, de la participación de diferentes especialistas y en diferentes momentos, también las consultas, y esta integración de equipos multidisciplinarios, como decías, es muy importante. Ahora, el estudio propiamente de las momias en nuestro país, en el mundo, seguramente hace uso de herramientas tecnológicas como las tomografías, los rayos X, pero me encantaría que partieras tú sobre tecnologías más ancestrales en nuestro país y que pudieras también compartirlas, ¿no? Porque lo tecnológico no es necesariamente lo nuevo, lo último. Definitivamente. Nosotros tenemos estudios antropológicos, por ejemplo, los del doctor Pedro Weiss en los años 50, 60 del siglo pasado. Él era también médico y él, por ejemplo, miraba las deformaciones craneanas, que son bastante peculiares y frecuentes, sobre todo en la costa de los países andinos, y los miraba con respecto a impactos neurológicos, impactos en el crecimiento, pero también los impactos culturales de acuerdo a las costumbres que condicionaban que en algunas poblaciones optaran por afectar a los niños desde edades muy tempranas, casi desde el nacimiento, para lograr que sus cráneos tuvieran formas diferentes y muy variadas. En algún momento un cronista dijo que en los Andes no era que se hacían los gorros para los cráneos, sino los cráneos para los gorros. Nosotros también en el siglo pasado hemos trabajado mucho con las radiografías, ¿no? O sea, con la técnica de conseguir estas imágenes a partir de los rayos X para poder mirar
el crecimiento de los individuos. Por ejemplo, ahí podíamos y podemos hasta ahora usar estas imágenes para mirar qué tan, cómo fue el desarrollo de un individuo. En algunos casos, tanto en los huesos largos como en los dientes, se puede mirar líneas en donde el crecimiento se ha detenido. Entonces, la radiografía, que ahora obviamente tecnológicamente ya la tomografía ha revolucionado y ha hecho mucho más fácil los estudios de los bioantropólogos, de los arqueólogos, han aportado y cada vez tenemos mejores herramientas, más sofisticadas y algunos procesos inclusive de estudio se han vuelto mucho más sencillos. Extraordinario, ¿no? Extraordinario, digo, además, para la profesión, para el oficio, para aquellas personas que se dedican a eso, que tengan ahora a la mano más herramientas, como has dicho, que sean accesibles. Y recordando, bueno, gracias a tu visita en el programa, cómo se hacían las cosas antes, cómo se hacen hoy, ¿qué tipo de desafíos ha planteado eso en tu práctica profesional, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de manejo de herramientas tecnológicas o de estudios que antes no se hacían y que ahora deben hacerse. Bueno, el desafío más serio, más comprometido que tenemos no solamente los arqueólogos, sino todos los que trabajamos alrededor de nuestro patrimonio, es la conservación de nuestras colecciones. Porque si no nos enfocamos a una gestión de manejo de estos materiales en donde no solamente pues se proteja que tú veas la momia todos los días y la veas más o menos, o las vasijas o los elementos de oro, sino que su potencial científico se mantenga. Y en esta conservación que mencionas, ¿hay también algún componente tecnológico, además del cuidado, por supuesto, de los profesionales que deben hacerse cargo? Definitivamente, porque tenemos que controlar que no hayan insectos que afecten los materiales, que no hayan plagas, que no hayan roedores, y todo esto requiere de una tecnología que está relacionada a la supervisión, al mantenimiento de estos ambientes, en donde la calidad del ambiente debe ser supervisada y atendida dentro de rangos que ya se han identificado y que hay una serie de recursos ahora muy sencillos, digamos, en que ahora son mucho más accesibles. Ahora hay termohigrómetros, data loggers, que cada vez son económicamente más accesibles y que te registran la humedad, la temperatura, la cantidad de luz, de lúmenes que pueden afectar las condiciones de conservación de los materiales arqueológicos. Qué bueno, y nos queda clarísimo, Sonia, con todo esto que nos describes, que la tecnología es transversal, ¿no? Está presente en diferentes campos, lo está ciertamente en la arqueología, como bien has descrito, pues, y eso seguramente le ha planteado a los profesionales de la arqueología actualizarse, adaptarse, hacer uso de estas herramientas, y vendrán más, seguramente, para ayudar a resolver más preguntas sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Ok, adiós. Es momento de irnos a la pausa, pero antes te dejamos un Tecnodato. Presta mucha atención. Tecnodato. Arqueólogo-Antiguo Egipto es una aplicación para celular especialmente para niños donde podrán aprender diversas curiosidades del Antiguo Egipto.
es coordinador de la carrera de diseño y desarrollo de simuladores y videojuegos en TechSoup, copresidente de la IGDA Perú, evangelizador del potencial de los videojuegos y experiencias interactivas como medio de comunicación artístico y de expresión personal, y por supuesto nuestro invitado el día de hoy para hablar de tipos de videojuegos. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. A ti muchísimas gracias por acompañarnos, te tenemos muchísimo respeto y nos encanta que puedas compartir información con nuestros televidentes. Si hablamos de tipos de videojuegos, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Cómo harías tú algún tipo de clasificación en este tremendo universo de entretenimiento? Como lo mencionas, es bastante complicado y es algo que se ha estado, digamos, hablando en el medio durante mucho tiempo. En realidad, los videojuegos podríamos clasificarlo muy parecido a los que clasificamos las películas, Ajá. ¿no? Cuando hablamos de tipos de videojuegos, en realidad podríamos estar hablando algo parecido a lo que pasó con las películas. Muchas veces las películas hablan acerca de un género, ¿no? Pero digamos que es la trama o la temática principal de esa película que tiene adentro subtramas, ¿no? En el caso de los videojuegos, podríamos clasificarlo por edades o por digamos, tipos de contenido, pero en realidad la clasificación más usual es por la mecánica del juego. Eso quiere decir qué es lo que el jugador está haciendo en el juego. Si el jugador está haciendo, digamos, está peleando, es un juego de acción, es un juego donde el personaje está combatiendo todo el tiempo, es un juego de acción. Si por otro lado el jugador está yendo a través de una historia, ¿no? Lo estamos guiando a través de una narrativa, Ajá. es un juego más de aventura. Perfecto. Y dentro de estos géneros grandes hay diferentes subgéneros también, ¿no? Que se pueden expandir hasta ser muy, muy específicos. ¿Y qué otros tipos de videojuegos hay? Ahora que hablas de acción, ¿no? De aventura, ¿qué pasa con lo deportivo, por ejemplo, que es tan popular en nuestro país? Por ejemplo, los juegos de deporte están en una categoría que se llama juegos de simulación. Ajá. Entran los juegos de deporte, los juegos de carreras, los juegos de que tienen que ver con, por ejemplo, volar un avión, ¿no? Estos juegos, hay uno que se llama Flight Simulator, que es muy, muy, muy popular. Los Need for Speed, ¿no? Y todos esos juegos entran en la categoría de juegos de simulación. Hay otros que son, por ejemplo, los juegos de rol. Y esto viene, es un concepto que se trajo desde los juegos de mesa, los juegos de rol de mesa, que son juegos que tienen muchísimos stats, ¿no? Donde tienes fuerza, magia, ¿no? Energía. Y están también los juegos competitivos, ¿no? Que son muy, muy, muy populares aquí en el Perú. Dentro de los juegos competitivos están los Battle Royale, que son el Fortnite, ¿no? Fall Guys. Estos juegos tienen la característica de que es un montón de personas, un grupo de personas, y tiene que quedar uno solo, que es un campeón o un equipo campeón, ¿no? Entonces el último que queda es el campeón. Esos son los juegos Battle Royale, que son muy populares actualmente. Hubo un boom, ¿no? Hace unos meses
de este tipo de juegos. ¿Agregarías alguna categoría nueva a esta clasificación que estás haciendo? Bueno, y a esta categoría sumaría también en el Perú los MOBAs, que son muy populares. Cuando hablamos de MOBAs, son los Massive Online Battle Arena, que son estos juegos como Dota y como LOL, que tienen muchísima llegada aquí en Perú. Y incluso tenemos equipos que son participantes de torneos internacionales, mundiales de estos juegos, que son básicamente estos juegos donde tenemos 2 equipos, ¿no? Usualmente conformados por 5 personas cada uno, que cogen un personaje, ¿no? de un pool de personajes, donde cada uno tiene habilidades diferentes y todos estos personajes se complementan entre ellos para formar batallas épicas donde el equipo que logra destruir la base enemiga es el ganador, ¿no? Y estos juegos son muy competitivos y tienen torneos enormes. El último torneo que se va a ser de International de Dota 2, que tiene un prize pool, un premio de $40 millones repartidos entre los mejores equipos del mundo, y vamos a tener 2 representantes peruanos en ese torneo. Parece que tenemos incluso hasta 9 competidores también peruanos y estamos todos ansiosos por lo que vaya a pasar en The International, definitivamente. En tu experiencia y luego de haber hecho esta clasificación, ¿qué es lo que crees que conecta más al gamer en nuestro país precisamente, ¿no? Porque seguramente lo que funciona en algún lado de Europa, en algún rincón de África, no funciona necesariamente en América, ¿no? En esta parte de la región. Bueno, en realidad los juegos hay para todos los gustos y para todos los gustos, ¿no? Es como preguntarles a alguien cuál es tu género de película favorita. Hay gente que le gusta el terror, hay gente que le gusta la comedia. Eso no hace que uno sea mejor que otro necesariamente, sino que los gustos son muy variados. Pero en Perú y en Latinoamérica sí hay una gran cantidad de personas que tienen el gusto por los juegos competitivos, juegos donde que tienen torneos, que tienen campeonatos. Latinoamérica es una cuna de muchísimos equipos competitivos, ¿no? Y es un área que falta explorar aquí, y que no es muy tomada en serio, a diferencia de países como por ejemplo Japón o Corea, que tienen equipos profesionales de StarCraft, equipos profesionales de eSports, cuyos jugadores son considerados deportistas nacionales y tienen todos los beneficios de parte del Estado que tuviera un deportista que puede ser de fútbol o de básquet o de cualquier otro deporte olímpico incluso. Entonces falta ese nivel de seriedad aquí en Latinoamérica para que ese tipo de deportes llegue al siguiente nivel, pero estamos llegando ahí poco a poco y el medio se está haciendo cada vez más popular gracias a este tipo de programas, a este tipo de espacios que hablan acerca de los videojuegos desde un punto de vista neutral e informativo, no juzgando al medio ni al producto. Gracias. Gracias por eso, John, pero gracias en principio también al talento de peruanos que apuestan por ser parte de la industria, ¿no? Como es tu caso, y que lo hacen con la seriedad del caso. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Seguramente hablaremos en alguna otra edición de videojuegos. En este caso has hecho esta clasificación buenísima, compleja, lo sé, difícil, pero bueno, para darles luces también a nuestros televidentes. Un placer conversar contigo, John. Saludos. Listo, muchas gracias. Y estamos conversando. Y en nuestra sección gamer, hoy quiero hablarles de Mago, un juego del tipo arcade hecho para PC y en base a plataformas 2D. Este juego ha sido creado por el youtuber Pepe el Mago y está siendo desarrollado por Dream Potions. En Mago nos pondremos en los zapatos de un hechicero que debe rescatar a su amada de las garras del peligroso Gourmet. Para ello tendrá que correr, saltar, usar su varita mágica. El lanzamiento de Mago se llevará a cabo en los próximos meses, así que estate atento porque promete ser uno de los más divertidos de la temporada.
Trata básicamente del personaje que es el maguito que quiere ir a rescatar a su princesa del villano, ¿no? Que es, en este caso, Gourmet, es el nombre del villano. O sea, la idea detrás del desarrollo de este juego lo comenzamos los 3 miembros fundadores de Dream Potion, que somos David, que es el programador, David Uranga, Martin y Pauf, que es el director de arte, y yo, que soy el director del proyecto. Lo comenzamos como una carta de amor a los videojuegos, ¿no? Y fue evolucionando, fue creciendo bastante. Yo tengo 2 canales de YouTube ya hace bastantes años y el personaje está inspirado justamente en el personaje que creé para mis canales, ¿no? No es el mismo, pero sí está bastante inspirado en el personaje del mago que tengo en mis canales de YouTube de Pepe el Mago. No es un juego difícil de jugar porque solo se utilizan las direcciones, el pad de dirección para mover al personaje y A y B, o sea, 2 botones nada más, saltar y disparar. Esas son las únicas mecánicas que se necesitan para jugarlo, así que es un juego sencillo de controlar. Estamos tratando de darle un balance, o sea, no queremos que sea tampoco un paseo, porque queremos que ofrezca un reto para los jugadores más experimentados, pero a la vez que sea atractivo para los jugadores que recién inician el mundo y pueda ser disfrutable para ambos, ¿no? Ya estamos en la fase final del desarrollo, ya estamos terminando de pulir los niveles, los jefes, todo lo que estamos incluyendo en el juego, y vamos a pasar pronto a la fase de testeo para pulir glitches, errores, bugs que puedan salir y prepararnos ya para el lanzamiento. El principal objetivo del estudio Dream Potion Games es contribuir en el desarrollo de la industria de videojuegos en el Perú. Actualmente hay una demo en Steam que se puede descargar gratis. Está en la página de Steam en PC. Buscan nada más Mago en la tienda de Steam y les va a aparecer la demo para descargarla. Cuando finalmente salga la versión final del juego va a estar disponible en consolas. Queremos que salga en Nintendo, Switch, en las consolas de última generación de PlayStation, Xbox y también en PC, en Steam. Ahí en esos 4 lugares va a estar disponible la versión final del juego cuando lo lancemos. Y antes de irnos a la pausa, es momento de jugar. Te dejamos con la trivia tecnológica. Adelante. Trivia Tecno. ¿Cuándo se creó el videojuego Space War? A. 1980. B. 1970. C. 1961. La respuesta es la opción C, 1961. Space War fue el primer videojuego de la historia en el que se podía disparar y fue creado en tan solo 200 horas, en el año 1961. La Catedral de Lima, uno de los edificios patrimoniales más importantes del país, está siendo reconstruida digitalmente por un grupo de investigadores e ingenieros de la Universidad Católica del Perú. El proyecto que estamos realizando actualmente consiste en la documentación de esta iglesia y en el diagnóstico y en la evaluación estructural. Lo que estamos haciendo el día de hoy es el escaneo de las fachadas. Cada caso de estudio es una estructura individual con sus propias características, es un mundo independiente. El objetivo del estudio es identificar los daños estructurales y predecir cómo se comportará la construcción durante un sismo de gran magnitud. En la Universidad Católica tenemos un laboratorio de investigación dedicado a aplicar tecnología y herramientas de ingeniería para conservar el patrimonio. Entonces esta tarea la hemos iniciado hace más de 5 años y en ese contexto hemos estudiado, hemos intervenido en muchos edificios patrimoniales. El año pasado el arzobispado nos contactó y empezamos el estudio en la catedral. Como primera etapa, se inició el trabajo de recolección de información geométrica que permita generar unos modelos virtuales que replican la construcción, un gemelo digital.
Lo importante es recopilar información que nos permita entender el origen de los problemas. Y en esa línea, uno de los primeros pasos que se hace es hacer una recopilación de información geométrica, ¿ya? Y eso es como iniciamos el trabajo con la catedral. Lo que estamos haciendo es, recorrer con un escáner láser el interior del complejo y con drones que tomaban fotos aéreas para entender el contexto y recoger información del exterior. A partir de ahí, juntando las dos informaciones, estamos en el proceso de reconstruir lo que denominamos el gemelo digital. Lo que se busca con estos gemelos digitales es tener modelos que representen los bienes, en este caso, ¿no?, las construcciones, y que permitan a partir de esos modelos hacer análisis, diferentes tipos de análisis. Entre esos, por ejemplo, análisis predictivo, cómo se podrían comportar en eventos sísmicos, en eventos de extremo viento, nieve, lluvia, lo que sea, ¿cierto? Pero además, involucrar a la sociedad, por ejemplo, en estas cosas, porque a partir de estos modelos digitales se pueden empezar a desarrollar experiencias en realidad aumentada, en realidad virtual, turismo virtual, etc. Posteriormente, la data servirá para que los investigadores recomienden medidas de intervención para la salvaguarda de las construcciones que, por supuesto, les permitirá salvar muchas vidas. Pero además, la información levantada podría tener otros usos finales. Esto se puede extrapolar a partir de tener modelos de este estilo, a que uno conserve bien, digamos, los edificios patrimoniales, pero después que uno pueda empezar a crear réplicas mejoradas, optimizadas en otras partes, o incluso modelos educativos. O sea, uno puede imprimir la catedral con impresión 3D, por ejemplo, ¿cierto? Y mostrar a los estudiantes de los colegios que en muchos casos nunca han tenido la oportunidad de conocer nuestro patrimonio. Si nosotros queremos preservar el patrimonio, creo que lo primero que tenemos que hacer es conocerlo y luego entender nuestra identidad. Entonces, un poco en eso apunta esto, ¿no? Esto podría fortalecernos como sociedad y como país, ¿no? Iris van Herpen es una diseñadora pionera que ha combinado la moda, la ciencia y la tecnología. ¿Habías escuchado de ella? Aquí en Todo Tecno te la presentamos. Nacida en Ámsterdam, Holanda, Iris se formó en el Instituto de las Artes de Arnhem, antes de conseguir una beca para trabajar en el estudio de Alexander McQueen, considerado uno de los diseñadores más geniales y transgresores de su tiempo. De él se dice que heredó su gusto por las formas orgánicas y la escenografía. Para mí la moda es mucho más que un producto que te pones. Para mí es una forma de explorar el cuerpo, de explorar el movimiento, de explorar los materiales y de explorar la identidad. Van Herpen destacó desde su primera colección en 2007. Su enfoque multidisciplinario llamó la atención de los expertos de la industria de la moda. Por ello, no será raro verla colaborar con artistas, arquitectos y científicos tales como Philip Beasley, Jolan van der Wiel y Bart Hess, así como con la Organización Europea de Investigación Nuclear y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. El trabajo de Iris van Herpen logra ese difícil equilibrio entre la delicada manufactura y la innovación tecnológica. Le fascina experimentar con los materiales, generando una particular forma de hacer alta costura. Empecé a experimentar con la impresión 3D en 2009. Ahí es cuando empecé a trabajar en la primera pieza. Fue una colaboración con un arquitecto de Londres, Daniel Vidrig, e hicimos las primeras piezas que se mostraron en la Semana de la Moda de Ámsterdam y que formaban parte de la colección Crystallization. En 2011, Time Magazine incluyó sus vestidos impresos en 3D en su lista de los 50 mejores inventos.
Yo no creo que mi trabajo sea futurista. Creo que hace reflexionar a la gente sobre el futuro, pero todo lo que hago está hecho en el presente. Es una muestra de lo que podemos hacer hoy, más que de lo que podremos hacer en el futuro. La tecnología forma parte de mi proceso de creación, pero también el trabajo manual. Yo creo en combinar ambos sin tener que elegir entre uno u otro. Creo que si la moda quiere avanzar, colaborar con otras disciplinas es algo positivo. Es muy importante encontrar distintas formas de pensar y de hacer las cosas. En la Semana de la Alta Costura de París 2021, presentó su nueva colección llamada Roots of Rebirth, las raíces del renacimiento. Esta serie trata de plasmar a través de 21 looks su inspiración tomada de los hongos de la tierra y sus extraordinarias texturas y capas. El propósito de Van Herpen es tejer un diálogo entre el mundo terrestre y el inframundo. Además, incluye material ecológico, sostenible y tejido Ocean Plastic. Este material se fabrica con residuos que se encuentran en el mar, reciclados por Partly of the Ocean, una ONG que se enfoca en la protección de los océanos. Las técnicas que se aprecian en sus diseños con el fin de darles vida fue gracias a la colaboración del artista cinético Casey Curran. Es muy importante encontrar distintas formas de pensar y de hacer las cosas. Personalmente me inspiro mucho en el arte y la ciencia y creo que es muy hermoso poder combinar ambos en el ámbito de la moda. Sus espectaculares creaciones cuentan con la venia de actrices y cantantes de la talla de Beyoncé o Lady Gaga, quienes han escogido looks suyos para sus actuaciones. De hecho, Gaga se volvió viral gracias al vestido de Iris Van Herpen que lució en la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2020. Charity Miles es una app que permite que la gente done dinero mientras camina, corre o monta bicicleta. Fue diseñada hace 3 años y ya recaudó $1 millón. Esta app es muy sencilla. Solo hay que elegir el proyecto donde quieres apoyar con dinero. A continuación, hay que empezar a quemar calorías. Por cada milla en bicicleta se dona 10 centavos. Si corres o caminas, 25 centavos. Bene Bene. Ayudar a los más necesitados de tu comunidad es muy sencillo con la aplicación Bene Bene. Dona aquellas cosas que tienes y ya no necesitas, para que otras personas puedan disfrutarlas. Las organizaciones solidarias de tu zona se las harán llegar a las personas que más lo necesiten. Donar está ahora en tus manos. Share the Meal. Es una aplicación de financiación colectiva para luchar contra el hambre en el mundo a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Cada año llega a más de 86 millones de personas con asistencia alimentaria en alrededor de 83 países. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas está 100% financiado voluntariamente, por lo que cada donación cuenta. Be My Eyes. Esta aplicación se creó para ayudar a personas ciegas o con problemas de visión. A través de una videollamada en directo, los voluntarios asisten a ciegos y personas con déficit de visión, presentándoles ayuda visual para tareas como el reconocimiento de colores, comprobar si las luces están encendidas o preparar la cena. La aplicación es de uso gratuito y está disponible para Apple y Android. International Charity Organization. Organización Internacional de Caridad. La aplicación de esta organización permite la participación en diferentes proyectos solidarios dentro y fuera de los Emiratos Árabes Unidos, además de solicitar ayuda si se requiere, y en caso desees donar a algún proyecto de tu interés, lo puedes hacer mediante un solo clic. Y llegó el momento de despedirnos. Cerramos sesión, no sin antes decirles gracias por seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, también en Instagram como Todo Tecno. Y no lo olviden siempre, por favor, a cuidarse. Chao.